Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Seguimos en Democracia 3.0, su programa de los lunes de 1 a 2 de la tarde con Pedro Roberto Ruiz, con Luis Mesa y con Javier Torres. Hoy vamos a tratar en la segunda parte de este programa del lunes 3 de julio un tema bien interesante en lo que sería hacia adentro, hacia Venezuela, y que son las primarias. Se hacen llamar las primarias de la oposición porque es un grupo de varios partidos que en el tiempo se han ido conformando, se han ido armando o se han ido deformando, pero permanecen sus siglas en el tope, permanecen sonando, están ahí y asumen que de alguna forma representan el deseo, la tendencia o el pensamiento de algunas personas que lo apoyan. Yo no quiero tocar el tema de si estos grupos terminan por reunirse dentro de una ideología o de una filosofía de pensamiento. Más bien creo que están funcionando últimamente como piezas de una estructura en la cual se compite de una forma cadenciosa, molecular, por el flujo de poder. Sus posiciones, por supuesto, se respetan, son personas que tienen todo el derecho de estar en la temática política, como lo tenemos todos. De hecho, Democracia 3.0 representa a elgobierno.org, que pueden ver, leer, opinar y comentar de nuestras propuestas para nuestro país a futuro en nuestra página elgobierno.org. Sin embargo, la posición como equipo es que las primarias no tienen ningún tipo de sentido en este momento por varias razones. La primera razón es que todos los partidos que se estiman forman parte de esa estructura de primaria son partidos que por lo menos desde el año 2010-2012 no han establecido una posición de votar en su momento y en los procesos electorales que se han desarrollado por diversos tipos de razones y que han alegado siempre en conjunto de tantas, una en especial, que es que no quieren participar del llamado a votación constitucional por la razón de que no se siente en conformidad con el instrumento o con el poder electoral en este caso. Todos están en su derecho de hacerlo. Lo cierto es que ahora han decidido como partido buscar un líder de todo este grupo que se está entrelazando. Y entonces la primera observación está: ¿cómo vas a pretender buscar el líder de un partido político o de varios partidos políticos o una unión de partidos políticos cuando no has participado? Y no es porque no hayas participado, porque eso es un derecho que tú puedes tener de participar o no, sino que sus partidos no cumplieron con la razón sine qua non de haber inscrito un partido en el Consejo Nacional Electoral en su momento, que es asistir a los actos de votación con una propuesta de persona y un proyecto escrito para el cargo de elección popular en ese momento que se esté realizando. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que al no cumplir con el proceso de ley, están dejando un espacio de responsabilidad no asumida. Y encima de esto, dentro de las estructuras que estas internas lograron ponerse de acuerdo, no está la participación abierta de quien se sienta candidato y quisiera participar por la razón que sea. Quiere decir que solamente van a participar los miembros que estos partidos decidan o propongan cómo vayan a entrar. Esto es bastante clasista, esto no es abierto. Y estas son decisiones que simple y llanamente hay que observarlas y verlas, porque si se dan en los primeros tramos del juego político, pues se van a repetir en el resto de tramos políticos. Y esto se llama simple y llanamente sectarismo. Las primarias son sectarias. Podía dejar que alguien se inscribiera, como en efecto han sucedido, pero entonces tenía unos requisitos puestos
por quienes no cumplieron los requisitos que se comprometieron a ejecutar dentro de la ley de los partidos políticos inscribiéndose en el registro electoral. Es que tampoco pudieron haber asumido y dicho en forma introspectiva, pues nosotros no hemos cumplido. Lo mínimo que podemos hacer es que el que se inscriba tampoco cumpla. Y el requisito básico de inscripción y vamos entonces a permitir que se mida. Yo veo más grave que este grupo tampoco permitió que se inscribieran los grupos ideológicos y partidos políticos que sí han participado en las elecciones anteriores. No voy a utilizar el nombre despectivo porque yo creo que al utilizarlo comienza el proceso despectivo y rompe el principio político del respeto por la otra persona. Porque si el concepto de político engloba el hecho que nos podamos comunicar, tenemos el gran problema de que te estás comunicando pero maltratando y hablando muy mal de quien en ley sí cumplió lo que se comprometió a hacer. Los que han asistido a las elecciones y han obtenido votación están en sintonía con lo que dice la ley. Por otro lado, el tema de cómo se van a realizar, quién las va a realizar, si van a tener o no van a tener el apoyo del primer organismo de Estado. Esto ya es un hecho a la grabación de este programa. Es un hecho que el Consejo Nacional no va a prestar ningún tipo de ayuda a estas elecciones. Probablemente tendrán sus razones, así como la tiene el que me está escuchando o las razones que le estoy exponiendo, los argumentos que he estado llevando. Lo cierto es que no van a tener el soporte de la estructura que conoce y que sabe de elección en el país. Ok, pasemos al segundo tema. Autoadministra su proceso electoral. Vengo con otro punto importante. ¿Dónde van a estar los centros electorales? ¿Quiénes van a votar? ¿Cómo van a votar? ¿Tienen la misma oportunidad de votar quienes apoyan un candidato, pero están en el interior del país o en una zona donde les es difícil acercarse a las grandes ciudades? ¿O solamente van a votar los que están alrededor de los grandes centros de desarrollo y donde están alrededor de las casas del partido? Ahí estamos observando nuevamente otro gran problema que segrega, que divide y que en una pequeña puesta de acuerdo de estos grupos están dividiendo en fracciones, tamizando prácticamente capas sociales políticas o políticos sociales. Si no eres de los que vive cerca de las estructuras urbanas, dentro de las urbanizaciones, dentro de estas ciudades, entonces no estás dentro del grupo que puede votar, aunque tenga el deseo de apoyar a una persona que creo que en este caso es simple y llanamente por simpatía personal, porque ninguno de los candidatos ha presentado de verdad su posición ideológica, doctrinaria o filosófica. Muy poco le he podido escuchar, y en el equipo estábamos revisando, una propuesta de país como tal. O sea, ¿hacia dónde vamos? Que no sea el hecho de salir a votar. Y lo tercero más importante de todo esto es que el artículo 392 de nuestra Constitución, en el literal 5 y 6, dice que cualquier proceso electoral para elección de funcionario a elegir en una votación general debe estar mediado a través de él. Y los partidos tuvieron la oportunidad de haber solicitado, cuando quisieran, la mediación del Consejo Nacional Electoral en su estructura interna para escoger su candidato a través de un proceso de votación. No lo hicieron. Pero ahora, acercándose a las elecciones del 24, sí lo están haciendo. Esto no huele bien, esto no se ve bien. Porque a la verdad verdadera, todos los partidos que dicen estar formando parte de ahí están fracturados. Y esta fractura es consecuencia de que no han logrado establecer un acuerdo entre cada corriente filosófica del partido para hacer su propuesta y elegir un candidato. Y aquí no es el cuento de que en este momento la corriente ideológica es importante o no es importante. Pues sí es importante, porque a todas estas, cuando los 14 candidatos se inscriben, cuando el grupo de personas permanentes de los partidos intentan ir a unas primarias fuera de la estructura establecida en la Constitución, que probablemente ellos mismos aprobaron en el año 99.
están cometiendo una demostración de un contenido filosófico que se llama la anarquía, porque los anarquistas son precisamente estos grupos de personas que no respetan las estructuras o los niveles de autoridad o de poder. Con esto quiero decir que si se sigue juzgando el tema de las primarias, nos vamos a dar cuenta que son tantos los errores que existen y que no están llevándonos a una buena ejecución, un buen ejemplo, sino que nos están nublando y permitiendo que un grupo de personas que puede estar de verdad asumiendo que van a salir del problema a través de esta primaria, vuelvan dentro de 5 o 6 meses o quién sabe, a lo mejor el año que viene, a tener un nuevo desengaño. Porque ajustándonos a la realidad, nadie que salga electo ahí puede ser candidato, está ganando sobre la violación de lo mismo que se comprometió a respetar. Se prometió y se comprometió a respetar la ley de partidos políticos y no lo ha hecho. Se comprometió a respetar la estructura y el respeto por las demás personas, por la igualdad, y no lo están haciendo. Y se comprometió a respetar la Constitución y todos los días salen a hablar de la Constitución y no. Entonces, yo creo que lo menos que va a pasar ahí, pues, es que eso termine en esto no es legal, no existe, no sé cuál es el término de la ley que se pueda utilizar o vayan a utilizar. Se habla mucho de inhabilitaciones, pero yo creo que si querías llegar a ser candidato y violarte la Constitución, pues es todo el derecho de que te inhabilite. Esa es. Los candidatos, hay candidatos de verdad que se sienten que tienen mucho, hay candidatos que se sienten que tienen un gran sentimiento de aportar. Hay candidatos que no se conocen, que están ahí, es probable que tengan un interés más de ensayo, más de visión, más de laboratorio, pero hay candidatos que no deberían estar. Hay candidatos que desde el punto de vista de la psicología del comportamiento están muy enfermos. O sea, no deberían de estar ofreciendo la posibilidad de ser líderes del pueblo. Yo en otra segunda oportunidad voy a hablar un poquito de esta temática que se engloba en 2 grandes nombres, personalidades psicopáticas y los psicópatas. Los psicópatas no son los que nos venden Netflix, ¿no? Los psicópatas están permanentemente al lado de nosotros, están cerca, están ahí. Existen varias condiciones que la vamos a leer en nuestra próxima conversación y te vas a dar cuenta de lo que están presentes en esta elección y de lo que están tratando de elegir. Nuestro correo es proyectodemocracia3.0@gmail.com para tu opinión y participación en este programa. Bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, Democracia 3.0, invitándolos para el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde. Recuerden nuestro correo, proyectodemocracia3.0@gmail.com, donde pueden entrar en contacto y opinar, además de participar con nosotros. Salimos de 1 a 2 de la tarde, Radio Sensación 830 AM a nivel nacional. Salimos en vivo en radiosensación.com.be y en radio de podcast con voz e imagen en radioweblatina.com. Radio Sensación 830 AM Stereo presentó Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Hasta el próximo programa.